En la fría luz de la mañana madrileña. Bajo el zumbido constante de los aires acondicionados en la torre de oficinas de la Gran Vía. Laura Ruiz se plantó frente al escritorio de Javier Mendoza. Su jefe. Con las manos temblando ligeramente mientras sostenía el informe sellado. Era un paquete meticuloso, páginas y páginas de análisis de riesgos. Marcadas en rojo con proyecciones de pérdidas. Vulnerabilidades expuestas y una demanda colectiva que se cernía como una sombra sobre el Atlántico. No te quiero en la cena. Le espetó Javier sin siquiera levantar la vista de su móvil. Su pulgar deslizándose por la pantalla como si el trabajo de Laura no fuera más que un mensaje irrelevante. Eres demasiado negativa. Ella no respondió de inmediato. Solo asintió. Depositó el paquete con cuidado en el borde del escritorio y salió de la oficina acristalada. Sintiendo cómo el aire se espesaba a su alrededor. Como si el silencio que dejaba atrás fuera un veneno lento que empezaba a filtrarse en las grietas de aquella empresa que tanto había dado por perdida. Laura había construido su vida profesional en las sombras de Inversiones Alborada. Una firma discreta en el corazón financiero de Madrid. Donde la excelencia se medía en auditorías silenciosas y no en fiestas ostentosas. 12 años de dedicación. Preguntando lo que nadie quería oír, ¿y si la filial es solo un cascarón vacío? ¿Y si la fusión trae litigios enterrados en Suiza? ¿Y si no cubrimos el riesgo cambiario con el euro inestable? No tenía enemigos declarados. Pero su presencia incomodaba. Especialmente desde que Javier llegó de una firma barcelonesa. Con su aura de energía emprendedora importada de Silicon Valley. Él trajo consultores de cultura corporativa. Y en la primera semana ya estaba despidiendo al equipo de supervisión. Cambiando análisis por impulso. Laura se mantuvo en silencio. En su oficina sin ventanas. Helada. Repleta de carpetas amarillentas y memorias USB. Sabía dónde se ocultaba la podredumbre, en los balances de activos. En los aplazamientos de deudas. En las revelaciones demoradas intencionalmente. Lo documentaba todo. No por venganza. Sino porque una vez visto. No podía ignorarlo. Era como una herida que no cicatriza. Un eco constante en su mente que la impulsaba a actuar. Aunque nadie escuchara. Aquella semana. Javier cortejaba la fusión con Corporación Ventura. Una empresa con números relucientes y presentaciones impecables. Pero bajo la superficie. Exposiciones internacionales sin cobertura. 3 disputas legales resueltas en silencio en Ginebra y una acción colectiva a punto de estallar tan pronto como se firmara el acuerdo. Laura lo había marcado todo, citas. Modelos de escenarios. Incluso rutas alternativas para minimizar riesgos. Como una adquisición parcial a través de su red logística en el norte de España. Que evitaba la mayoría de las banderas rojas. Lo empaquetó en una carpeta sellada y lo envió por el canal de cumplimiento del Consejo. Con una marca de agua para rastrearlo. Sabiendo que Javier no lo abriría. Él no quería leer riesgos, quería ovaciones. Pero el rechazo llegó como un golpe sordo, la desinvitación. Estamos completos en la cena. Le dijo. Como si fuera un entrenador cortando a un jugador precavido antes del partido. Mejor que te enfoques en la revisión interna. Revisión interna no significaba nada, era un despido disfrazado. Le había dado su asiento a Elena de marketing. Que una vez le preguntó qué significaba exposición no cubierta como si fuera un chiste. Javier quería sonrisas. No escrutinio, optimismo. No precisión. No era personal. Y eso lo hacía peor. Como si su silencio fuera complicidad. Como si ignorar sus informes borrara el riesgo en sí. El dolor se acumuló en el pecho de Laura. No por la exclusión de una cena cara en el Hotel Palacio Real. Sino por el borrado calculado de su expertise. 12 años de precisión. Reducidos a negatividad. Sintió la traición como un cuchillo lento. Girando en la herida de su lealtad.
No podía gritar, en España. En estos círculos corporativos. El escándalo solo te hundía más. Así que hizo lo único que le quedaba, reenvió un archivo. Solo uno. De su archivo encriptado personal. A la asistente de Antonio Herrera. El inversor principal. El que no aplaudía a las palabras vacías. El que una vez cuestionó por qué la expansión a Brasil había fallado 3 años antes de que el Consejo notara el colapso cambiario. El asunto era simple, exposición fase 2. Firmado L. Ruiz. Cerró su portátil. Se puso el abrigo y salió de la oficina. No fue a casa, condujo por la M30. Con el ruido de la autopista y el viento frío de diciembre invadiendo el coche. No encendió la música, mantuvo el mundo en silencio hasta que pudo oír sus propios pensamientos. No la querían en la cena. Pero sentía que aún así la oirían. De una forma u otra. El peor aspecto no era la exclusión, era ver cómo Javier fingía que era una decisión estratégica. Eres demasiado valiosa para distraerte. Le había dicho con esa sonrisa falsa de novio corporativo. La que usaba para envolver insultos en glaseado. Necesitamos que estés en las trincheras. Ese es tu fuerte. ¿No? Diligencia silenciosa. Ella no respondió. Solo lo observó presidir desde su escritorio absurdamente pulido. Rodeado de botellas de agua que nunca abría y trofeos de paneles que no merecía. El archivo que le entregó yacía intacto en su bandeja de entrada. Marcado como urgente. Con sello de tiempo. Sin abrir. Lo había impreso en copia dura. En una carpeta negra sellada con pestañas plateadas. Cada una etiquetada con advertencias que harían parpadear a cualquier miembro sensato del Consejo, exposición de responsabilidad en Zúrich fase 2. Rastreo de litigios en la sombra. Riesgo FX en el RIL brasileño. Él no quería parpadear, quería aplausos. Y no quería que Laura hiciera contacto visual con nadie importante cuando las luces se atenuaran. El vino fluyera y él empezara su pequeño discurso TED en smoking. Esa fusión con Ventura era un espejismo. Laura podía oír la arena moviéndose bajo sus números, subsidiarias suizas con transacciones espejadas. Socios silenciosos con acuerdos sellados. El tipo de trato que venía con una sonrisa cortés. Una copa de cava gratis y un temporizador de 90 días en tu carrera si lo tocabas. Lo había resaltado todo. Estructurado. Anotado. Incluso sugirió una estrategia de contención. Una adquisición más discreta a través de su espina logística norteña que esquivaba la mayoría de las alarmas. Él ni siquiera preguntó por ello, solo reasignó su asiento y dijo, Elena sabe mantener el ambiente ligero. ¿Elena? Que una vez usó AML en una frase y pensó que significaba a lot of money. LOL. Pero claro. Ella era una vibra. Como decía Javier. Y aparentemente eso era lo que necesitaban los inversores ahora, no modelado. No previsión. Solo vibras. Laura observó desde las sombras. Entró en la misma oficina a la mañana siguiente. Se sentó en su pequeño cubículo junto a Legal y corrió los números de nuevo. Esta vez. Construyendo un mapa de exposición que mostraba qué pasaría si Zúrich se activara antes de que la tinta se secara. No era bonito. En el momento en que la fase 2 se desbloqueaba. Miraban un congelamiento de 74 millones de euros en liquidez operativa. 3 miras regulatorias y posibles reclamaciones a ambos lados del Atlántico. Pero no era solo financiero, era estructural. Fundamentos huecos. Minas de relaciones públicas. Consecuencias ejecutivas. El tipo de cosa que convierte a un CEO en chivo expiatorio de la noche a la mañana. Lo incluyó todo. Fechado. Firmado. Etiquetado con la marca de agua de cumplimiento interna. Y aún así. Ningún reconocimiento. Para entonces. Ya no escribía para Javier.
Escribía para quien viniera después. No empaquetó una caja. No despejó su escritorio. No renunciaba. Solo estaba harta de hablar al vacío. Llegas a un punto donde gritar la verdad a una puerta cerrada se convierte en una forma de autoborrado. Le había dado todo a Javier, datos limpios. Resultados modelados. Litigios marcados. Alternativas. Todo lo que obtuvo fue ser marginada. Intercambiada como un centro de mesa que no combinaba con el nuevo mantel. Así que optó por el silencio estratégico. Antes de irse esa noche, abrió su archivo encriptado. No el servidor de la empresa. No la unidad compartida. Sino su propio espejo. No por paranoia. Sino por meticulosidad. Cada memo que le había enviado a Javier sobre Ventura. Cada apéndice. Cada riesgo marcado y hilo de litigio que habían enterrado bajo diapositivas de PR y promesas de expansión. Lo comprimió limpio. Lo etiquetó con la fecha y adjuntó los registros de la cadena de cumplimiento para mayor color. Lo dirigió a la asistente de Antonio Herrera. Marta. Ella era aguda. Callada. El tipo de asistente que recordaba quién traía que a las reuniones 3 trimestres atrás. Y que sabía cómo poner ojos en las cosas sin encender bengalas. El asunto era simple, revisión de contingencias fase 2 sugerida antes de la asignación Q4. Lo firmó digitalmente. Nombre completo. Con sello de tiempo. Recibos rojos activados. No esperaba una respuesta. No la necesitaba. Luego cerró su portátil. Lo desconectó del dock y lo dejó en su escritorio como una lápida. Las luces del pasillo parpadearon con sensores de movimiento mientras salía. El personal de limpieza asintió como siempre. Nadie sabía que acababa de encender la mecha. Pero ella sí. Lo sentía en el pecho, no satisfacción. No venganza. Solo un zumbido bajo de inevitabilidad. No puedes seguir pisando humo y fingir que el fuego no existe. En el garaje, se sentó en su coche con el motor apagado por un largo minuto. Teléfono en mano. Notificaciones ya zumbando, chats de equipo. Recordatorios de calendario. Un mensaje masivo de Elena con una foto del esquema de asientos de la cena y 5 emojis que no reconocía. Lo apagó. No modo silencio. No modo avión. Apagado total. Hay una calma particular que viene cuando has dicho lo que necesitaba decirse. Y el resto es solo gravedad. Salió del garaje y no miró atrás. Que Javier brindara por el impulso. El peso de la realidad ya se movía bajo sus pies. El salón del Palacio Real era todo cristal. Molduras doradas y grandeza fingida. El tipo de lugar construido para impresionar a gente demasiado ocupada para notar detalles. Javier encajaba perfectamente. Se paró en el pequeño escenario elevado. Con su traje azul marino a medida. Mangas remangadas lo justo para parecer accesible. Paseando como si hubiera nacido bajo un foco. ¿Impulso? Repetía una y otra vez. Como un hechizo que pudiera alejar el escrutinio. Alborada está escalando más rápido que nunca. Nuestro pipeline Q4 está más caliente que lo proyectado. Y con la integración de Ventura. Pausa para aplausos. Y ahí estaba, risas. Tintineo de copas. Asentimientos sin dientes de la mitad de la sala. Lo absorbía como un telepredicador en medio de un sermón. Cada sílaba pulida para brillar. Cada riesgo borrado de la vista. Pero al otro lado de la sala. Algo cambió. Laura no estaba allí para verlo de primera mano. Pero había estado en suficientes salas como para conocer el patrón. Ocurrió lentamente, un aplauso desfasado. Un tenedor pausado a mitad de bocado. Un silencio repentino en una mesa cuando las otras aún reían. Así empezó.
Cuando el ritmo de Antonio Herrera se rompió. No aplaudió. Solo se recostó en su silla. Mandíbula un poco más tensa de lo usual. Marta. Sentada justo detrás. Se inclinó con un susurro. Una sola línea. Laura nunca sabría qué dijo. Pero sabía qué significaba. Los dedos de Antonio tocaron la carpeta como si fuera un cable vivo. Delgada. Negra mate. Cerrada con una banda roja. Lo sabía porque así la había formateado, sin adornos. Sin resúmenes. Solo estructura cruda. Líneas de tiempo a prueba de balas. Mapeo de exposición. Desgloses de contingencias con etiquetas de cumplimiento. La abrió. Leyó una página. Luego otra. Luego la pasó a la izquierda a Mónica de Capital del Brige. Luego a la derecha a Samir de Holdings Kestrel. Sus expresiones no cambiaron dramáticamente. Pero su postura sí, erguidos. Inmóviles. Callados. Javier aún estaba en medio del pitch. Ventura representa un salto estratégico en alineación transfronteriza. Las estructuras legales están preverificadas y nuestro equipo de cumplimiento ha. Vaciló ligeramente. No lo suficiente para que los amateurs lo notaran. Pero Laura conocía ese tropiezo. Su ojo había captado la mesa de Antonio, el silencio. La lectura. La falta de vino girando. Nadie interrumpe a un CEO en medio de un pitch con papeles. A menos que esos papeles importen más que el pitch. Javier siguió, con el rollout de fase 2. Ganaremos penetración significativa en el mercado. En Zúrich. Miró hacia el borde del escenario casi por reflejo. Como si Laura estuviera allí con un clic en mano y una diapositiva de respaldo lista. Pero no estaba. Para cuando el filete llegó a la mesa. Javier había soltado 2 palabras de moda y tropezado en una frase sobre refugios fiscales que incluso Elena podría haber desmontado. Nadie hizo preguntas. No en voz alta. Pero sus tenedores se ralentizaron. Sus ojos se demoraron. No llegó a sus comentarios de cierre. El brindis planeado saltó la cuya de inversores, cancelada por Timín. Salió el postre, un trío delicado de mousse de frambuesa. Microverdes y silencio. Javier no se sentó. No se mezcló. Porque sabía. Sabía que la carpeta no solo se había leído, se había entendido. Los números ya no estaban de su lado. Ni los asientos en su propia mesa. La verdad no necesita gritar. Solo se sienta allí. Pesada como una piedra. Esperando a que alguien deje de fingir que es una pluma. Esa carpeta. La de Laura. Nunca estuvo destinada a asustar a nadie. No era dramática, sin exclamaciones. Sin pánico codificado por colores. Solo realidad estructurada. Con fuentes. Con sellos de tiempo. Del tipo que Javier no podía encantar. Cada pestaña construida como un tambor creciente. Sección 1. Brechas de cumplimiento transfronterizo que Ventura había parcheado en silencio con sociedades pantalla y reportes discrecionales. Sección 2. Documentos judiciales de Zúrich. Sellados pero no invisibles. El lenguaje era clínico. Pero las implicaciones radiactivas. Si Alborada se fusionaba e heredaba esa exposición sin reestructuración. Caminarían vendados a un campo minado de responsabilidades. Un gatillo del reclamo de Zúrich y 74 millones de euros en capital operativo podrían congelarse pendiente juicio. Y eso no era el corte más profundo. Sección 3 detallaba las consecuencias downstream, obligaciones de reporte demoradas. Cláusulas de incumplimiento cruzado con 2 de nuestros prestamistas. Y una cláusula de reclamación silenciosa metida en nuestro propio acuerdo de deuda Q2. Si el regulador equivocado parpadeaba en el momento equivocado. La mitad de la mesa de inversores sostendría papel sin valor.
Laura no había escrito solo un memo de riesgos, había construido un mapa de mechas. Eso fue lo que les impactó. Para el postre. Cada inversor en esa mesa no se preguntaba si Laura había sido demasiado cautelosa. Se preguntaban por qué nadie les había advertido. ¿Por qué el deck de pitch brillante no mencionaba litigios pendientes? Porque la oficial de cumplimiento cuyo nombre estaba en cada informe de auditoría de los últimos 5 años era de repente demasiado negativa para asistir a la cena. ¿Por qué el optimismo se había convertido en un arma? No estaban enfadados con los datos. Estaban enfadados porque tuvieron que ser contrabandeados. Javier nunca entendió el tipo de silencio que viene de gente inteligente dándose cuenta de que han sido manipulados. Ese silencio tenso. Cuidadoso. Que reemplaza los aplausos cuando la sala ya no está convencida. Antonio sabía que estaba mirando. También Mónica. También Samir. No hablaron durante los minutos finales de la presentación porque ya estaban recalculando exposición. No solo financiera, sino reputacional. Les habían vendido crecimiento. Les habían vendido impulso. Pero ahora leían la letra pequeña. Y gritaba mala gestión. El nombre de Laura estaba en los metadatos de cada página, autor L. Ruiz. Revisado supervisión interna SEP. Circulado no conforme. Había asegurado que los términos hablaran por sí solos. No necesitaba acusar a nadie. La evidencia mostraba quién había intentado protegerlos y quién había decidido que sus aplausos importaban más. Para cuando se recogió el postre. La conversación se había movido fuera del escenario. La reunión real ya estaba ocurriendo. Javier había saltado su diapositiva de cierre sobre próximos pasos. Probablemente porque todos en la mesa ahora sabían exactamente cuál debía ser el próximo paso. Y Laura ni siquiera estaba en la sala. No importaba. Su informe tenía un asiento mejor que el que jamás había tenido. Javier siempre había contado con su encanto. Eso lo hacía peligroso. No entraba golpeando, entraba sonriendo. Manos en hombros. Cumplidos demasiado a medida para ser sinceros. Pensaba que si mantenía el ambiente ligero, nadie haría preguntas pesadas. Así que, cuando sintió que la sala se le escapaba, recurrió a su bolsa de trucos habitual, pidió otra ronda de vino. Hizo una broma autodespreciativa sobre olvidar los tenedores de postre. Luego señaló la carpeta como si fuera solo un pedazo de burocracia excesivamente celosa. Venga. Hombre. Río. Dale una hoja de cálculo a un analista de riesgos y te convencerá de no cruzar la calle. Todo es modelado demasiado cauteloso. Ahí fue cuando el silencio golpeó más fuerte que cualquier acusación. Porque todos sabían que lo que había en esa carpeta no era modelado. Era pronóstico. Respaldado por evidencia. Legalmente obtenido. Y era correcto. Samir. Usualmente el diplomático. Rompió el silencio. Se inclinó ligeramente. Voz plana, ¿por qué ocultaste estos informes? El aire cambió de nuevo. Eso no era curiosidad, era acusación. Una pregunta que haces cuando ya sabes la respuesta. Pero quieres ver a alguien mentir a tu cara. Javier sonrió. Pero las comisuras temblaron, no es que ocultara nada. Solo. No queríamos descarrilar el impulso por hipotéticos. La mano de Antonio Herrera flotó sobre la carpeta por un instante. Luego la cerró con un movimiento lento. Deliberado. Como si cerrara un libro sobre la confianza misma. No. Dijo. Voz baja pero firme. Se llama previsión. Javier no dijo nada. Porque ¿qué podía decir? El daño no era teórico. Estaba allí en la mesa. 3 páginas en la sección de Zurich. Detallado en lenguaje plano con líneas de tiempo e implicaciones financieras que nadie podía despachar.
No tenía un contrainforme. Ni siquiera un rebuttal. Todo lo que tenía era su giro. Y se estaba deshilachando. Más de un inversor ahora miraba alrededor, evaluándose mutuamente en silencio, haciendo inventario de quién sabía qué y cuándo. Mónica golpeó el borde de su copa de vino. Samir garabateó algo. Nadie tocó su postre. Porque ya no se trataba solo de la fusión con Ventura. Se trataba de gobernanza. De si el CEO, el hombre al que habían confiado asignaciones de 8 cifras y pronósticos trimestrales, había decidido en silencio que la verdad era opcional si chocaba con su optimismo. Y de repente, esa sonrisa suya parecía una máscara que todos acababan de darse cuenta de que se había puesto a prisa. Hay un poder único en tener razón después de haber sido ignorado. La carpeta estaba cerrada ahora. Pero bien podría haber sido un detonador. Y todos en la mesa sabían quién había jalado el pasador. El aire fuera del Palacio Real era cortante con el silencio de diciembre. Solo el susurro de neumáticos en asfalto húmedo y el leve tintineo de cuberterías siendo recogida detrás de vidrios ahumados. Laura estaba bajo el toldo. Abrigo abotonado. Bufanda apretada. Viendo cómo las luces se derramaban en la acera como el final de un sueño del que ya había despertado. Su coche estaba a 5 minutos. No chequeaba su teléfono, aún apagado. Aún silencioso. Dejando que el sistema alcanzara lo que la verdad ya había entregado. Entonces la puerta detrás de ella se abrió. No se volvió inmediatamente, solo oyó el paso suave de zapatos de vestir y esa gravedad inconfundible de alguien acostumbrado a que las alas se moldeen alrededor de su silencio. Antonio Herrera no dijo nada al principio. Sin preámbulo. Sin charla ejecutiva. Solo se paró a su lado. Manos en los bolsillos del abrigo. Como dos extraños esperando que pasara una tormenta. Luego sacó de su chaqueta interior una tarjeta. No ostentosa. Sin dorados. Solo cartulina pesada. Impresión deliberada. Se la entregó como si pasara un veredicto, panel asesor interino. Acceso selecto. Sin título. Sin equipo. Solo acceso. Significaba algo. Significaba todo. Significaba, lo leímos. Sabemos que tenías razón. Y nunca debiste ser marginada. Finalmente habló. Voz baja. Deliberada, si hacemos algunos cambios. ¿Estarías dispuesta a quedarte? Esa pausa antes de quedarte no era vacilación. Era espera. No preguntaba si quería su viejo escritorio de vuelta. Ofrecía un corredor. No una esquina. Algo construido fuera de la cámara de eco que Javier había erigido. Un asiento diferente en la mesa. Callado. Pero tallado de confianza. Laura no preguntó qué cambios eran. No necesitaba un resumen de consecuencias o planes de contingencia. Ya sabía que Javier no presentaría el próximo trimestre. Y que la sala que una vez aplaudió al vacío finalmente recordaba el valor de alguien que hacía preguntas antes de la caída. Miró la tarjeta una última vez. Luego la deslizó en su bolsillo del abrigo. No sonrió. Solo asintió una vez. Porque la respuesta nunca había cambiado. Nunca estuvo allí por las cenas. Estaba allí para asegurarse de que lo que brindaban no implosionara antes de que llegara la cuenta. El memo salió un miércoles por la mañana, texto plano. Sin florituras. Sin discurso de despedida. Solo 4 líneas cortas del consejo. Javier Mendoza se apartaría para pasar más tiempo con su familia. Efectivo inmediatamente. Sin citas suyas. Sin declaración de gratitud. Sin mapa de transición. Solo oído. Dentro del edificio. Nadie dijo mucho. No hubo esquinas susurrantes ni tamaños dramáticos. Solo una extraña quietud.
Como si el aire hubiera sido limpiado de performance. Su puerta de oficina quedó cerrada. Los certificados enmarcados bajaron. Y así. El impulso que Javier había adorado chocó contra un muro de responsabilidad forzada. Pero el cambio real fue más callado. Los controles internos que habían sido archivados se reactivaron de repente. La documentación archivada de Laura. Una vez etiquetada como baja prioridad por los antiguos líderes de proyectos, empezó a aparecer como adjuntos en correos de preparación de reuniones. Las nuevas propuestas de acuerdos ahora llegaban con instrucciones explícitas, con firmas superposiciones de responsabilidad. L. Ruiz. Firma requerida antes de presentación. La frase "lo arreglaremos después" fue reemplazada por "¿cuál es la exposición?". La gente que solía poner los ojos en blanco cuando Laura marcaba fallas estructurales ahora pedía que les explicara árboles de fallos en cascada 2 veces. El equipo de MIA solicitó su marco de fase 2 antes siquiera de revisar la cláusula de salida de Ventura. Eso nunca había pasado antes. Y Laura notó cosas pequeñas también. Como finanzas ya no filtraba sus informes a través de marketing para pulir el tono. O como el archivo de caso de Zurich. Una vez dejado intacto. Ahora había sido diseccionado en 3 departamentos y reetiquetado como riesgo asesor continuo. Nadie puso una placa en su puerta. No obtuvo un ascenso de título ni una invitación fancy al próximo banquete del consejo. No quería una. Todo lo que importaba era la carpeta. ¿Su carpeta? La que solía ser marginada en favor de Pichis. Palabras de moda y vibras. Ahora era el primer archivo abierto. Eso importaba más que cualquier título. Porque significaba que habían corregido el curso no por ego, sino por evidencia. Antonio nunca mencionó a Javier de nuevo. Ni el consejo. El silencio fue quirúrgico. Deja que el pasado se pudra en silencio mientras la fundación se reconstruye bajo manos más firmes. Y Laura. Se quedó donde siempre estuvo, mismo escritorio. Mismo terminal. Mismo hábito de documentar lo que otros pasaban por alto. La única diferencia ahora, miraban. Las paredes en la sala de archivo subnivel eran del mismo gris neutral que siempre habían sido, inmutables. Inadvertidas. Indiferentes a los cambios de poder. Sin ventanas. Sin vista. Solo el zumbido suave de un servidor climatizado en la esquina y un escritorio solitario donde Laura ahora revisaba propuestas que solían bypassar la supervisión por completo. La placa en la pared aún decía registros. Pero ahora cada proyecto pasaba por aquí primero. El nuevo archivo de fusión parecía limpio a primera vista, gráficos impresionantes. Resúmenes relucientes. Proyecciones de flujo de caja estructuradas. Pero Laura había visto este patrón antes, el mismo optimismo estratégico enmascarando fundamentos delgados. Lo leyó 2 veces. Luego otra. Y allí estaban, 3 notas metidas en las notas a pie de página como dudas susurradas. Una jurisdicción fiscal regional marcada para transición. Un contrato de proveedor aún pendiente de litigio en otro país. Y una cláusula en su portafolio de licencias que había sido redactada en silencio del resumen. Circuló cada una en rojo. No para matar el trato. Solo para despejar la niebla. Los hechos no eran el enemigo. Las suposiciones lo eran. Se recostó en su silla, archivo cerrado. Notas etiquetadas. Selladas con tiempo. Registradas. El sistema no necesitaba ruido. Necesitaba fidelidad. Eso era lo que había cambiado, no el mobiliario. No el trabajo. El lente. Finalmente empezaron a ver con él. La puerta crujió al abrirse. Antonio entró. Abrigo doblado sobre el brazo. Mangas remangadas hasta la muñeca. Como siempre las llevaba cuando las cosas importaban. Miró el archivo. Luego a ella, aprecio tu lente. Dijo simplemente.
A veces el silencio es más fuerte que el escenario. No preguntó qué encontró. Sabía que ya lo había marcado. Y sabía qué significaba eso para la próxima sesión del consejo. Para la llamada de inversores. Para la siguiente ronda de decisiones que o protegerían su futuro o fingirían que era a prueba de balas. Laura se levantó. Le entregó la carpeta. Sin discursos. Sin necesidad. Su nombre no estaba en el mástil. Estaba en los metadatos. No necesitaba un asiento en la cena. Solo necesitaba que el archivo correcto estuviera.